saw him calm the sea and heal a dying man. They saw, but could they really understand? They could not. They could not, though they tried. They could not. He was just a simple carpenter, but with healing in his hands. But could they really understand? They could not. They listened to the teaching that they heard. They wondered at the mystery of his word. They wondered what he meant about a father's plan. They heard, but could they really understand? They could not. They could not, though they tried. They could not. They listened to the teaching about a father's plan, but could they really understand? They could not. So finally, upon a rocky cross, they killed the man who would not suffer loss. And when at last they took what willingly he gave, he died, but could they keep him in the grave? They could not. They could not. Praise God. They could not. And when at last they took from him what willingly he gave, could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They could not. They could not. Praise God. They could not. And when at last they took from him what willingly he gave, could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They could not. Amen. Qué lindo es, hermanos, pasar juntos momentos de amor, de unidad, de canto, alabanza, de estudio de la palabra. Darle gracias a Dios
porque Dios lo hace posible en un día que Él designa, el día del Señor. Y en este día pues estamos todos juntos para buscar aprender de la palabra de Dios. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula Reparador de ruinas y portillos, y vamos a tomar el texto que dejó el doctor, Isaías 58, 12, ese fue el último texto. A partir de ahí, hermanos, vamos a escuchar lo que vamos a escuchar. Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Isaías 58, versículo 12. No es muy conocida la palabra portillo, excepto como apellido quizás. Sin embargo, tiene su valor, su significado, lógicamente, en español. Leemos entonces, Isaías 58, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Notemos, hermanos, cómo el Señor corona esta porción del ayuno, un ayuno tan especial que escuchamos hace un momento, lecturas formidables que trae Isaías 58, y que Dios desea de esa gente que practica tal ayuno, que llegue a concebir la noción de que es llamado, él y sus descendientes, como reparadores. Portillo, hermanos, estoy mirando acá el diccionario de la Real Academia, lo tengo acá, abertura en una muralla, pared o tapia. Es una brecha. Entonces, un reparador de portillos es aquella persona que repara brechas, más allá que una grieta, ya hay un hueco, una abertura allí. A veces lo producen los arietes, cuando antiguamente peleaban los ejércitos, y entonces tiraba el ariete, una piedra, y entonces pegaba fuerte contra la pared y comenzaba a hacerla temblar, a crearle boquetes. Eso es un portillo. Reparador de portillos. Hace un momento, hermanos, estudiamos acerca de la apostasía de Jeroboam y la maldad de Roboam. Son temas apasionantes. No nos vamos a cansar de estudiar, siempre animando, hermanos, a que leamos esos textos. Creemos que lo que hizo Jeroboam es una figura muy adecuada del cambio de culto que se ha hecho en tiempos modernos. Cuando decimos tiempos modernos, hermanos, estamos hablando ya de los inicios del cristianismo hasta la fecha. Ahora es mucho más que evidente, cuando se ha creado una noción de culto totalmente distinto a la voluntad de Dios. Recordamos de Jeroboam que había creado nuevas fechas de culto. En lugar del séptimo mes, el octavo mes, en lugar de sacerdotes de Leví, él puso del común del pueblo. En lugar de ir a Jerusalén, él creó 2 nuevas ciudades, Dan y Betel. En lugar de ir a Jerusalén y adorar al Dios invisible, creó becerros visibles, estatuas, y que una puso en un extremo, en Dan, el otro en el extremo de Betel, y allí la gente iba a adorar. En fin, es evidente, hoy ha pasado lo mismo. Por lo tanto, Dios quiere que aparezcan los reparadores de ruinas y portillos. Y esa es la misión, hermanos, que Dios quiere de su pueblo adventista en este final del tiempo. El tema que vamos a estudiar es un personaje que es un héroe en diapositivas, lo vamos a mirar. Bonito, hermano, el texto lo conocemos, pero mirar a este hombre que debiera despertar una fascinación. Cristo por encima de todo, siempre ha sido así. Pero ver a Cristo reflejado en hombres. Y este es un hombre del Antiguo Testamento que cumplió a cabalidad la voluntad del Señor. Hablamos de este reparador de ruinas y de brechas. ¿Quién es? Nehemías. Nehemías. Vamos entonces, hermanos, a abrir el libro de Nehemías. ¿Abrimos? Vamos a ver unos pocos trazos de este hombre y las láminas que miramos a continuación también. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev en el año 20, esto es diciembre del año 445 a.C., estando yo en Susa, capital del reino persa, que vino Hanani, y ahí comienza la historia. Nehemías capítulo 1. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por la querida Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Se había cumplido, hermanos, literalmente el texto que aparece en Jeremías 17. Les invito a que vamos a leer primeramente Segundo de Crónicas y luego Jeremías 17. Segundo de Crónicas, capítulo 36, acerca de la ciudad y las murallas quemadas. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Pero hermanos, esto vino como cumplimiento de una profecía. Cuando Dios habla, Dios lo va a cumplir. Esta profecía la miramos en Jeremías capítulo 17. Y tiene que ver con la observancia del sábado. Porque hermanos, al final de esta exposición vamos a ver la cita que anoche la escuchamos. Hoy sugiero que tomen papel y lápiz, anoten la referencia y la tengan, atesórenla, porque la cita está corriendo por todos lados y está causando un impacto. Pastores preocupados porque se descubre que la hermana Juárez lo había dicho. Sí, lo había dicho, hermano. No es espurio, ni se trata de gente enemiga que contra la iglesia adventista lance semejante comentario como el que aparece por la hermana Juárez. Ya vamos a dar las dos referencias. Una es Revián Herald, la otra es el Atalaya sureño, Southern Watchman, y de las cuales en español solamente está en Servicio Cristiano y está de la segunda cita, pero más contundente es la anterior. 20 años de diferencia entre una cita y otra. Pero vamos a llegar a ese momento en un ratito más. Antes leamos Jeremías 17. Si notamos del versículo 19 la observancia del día de reposo, allí la amonestación que da el Señor, que si no cumplen el mandato como Dios quiere, así les va a ir. Fue la promesa tremenda y amenaza a la vez de parte de Dios por medio del profeta Jeremías. Notemos, hermanos, versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el sábado, había indicado desde el 19 al 26 la forma de santificarlo. Ok, en el 27. Pero si no me oyereis para santificar el sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, son cargas comerciales, como lo va a explicar Nehemías después. No las cargas en los domicilios como los rabinos interpretaron siglos después y que luego se armó una casuística muy interesante, que en sábado no podían entrar cosas seculares. No, hermanos, son cargas comerciales. Otra vez, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y nadie lo apagará. No se va a poder apagar el castigo que yo voy a traer sobre Jerusalén. Y efectivamente se cumplió cuando poco después viene Nabucodonosor y destruyó absolutamente Jerusalén y quemó las murallas. Y de estas murallas, Nehemías, mucho tiempo después, hermanos, pregunta. Ustedes hagan los cálculos, más o menos 120 años más tarde. 586 fue cuando fue destruido, 445, Nehemías pregunta, ¿y qué pasa allí en Jerusalén? No, está todo destruido. Muy triste, hermanos. Hasta que aparezca él, reparador de ruinas y reparador de portillos, nuestro héroe Nehemías. Miramos, hermanos, capítulo 1 de Nehemías, versículo 3, la respuesta de Hanani. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Todas sus entrañas estaban conmovidas para hacer la siguiente oración. Preciosa, hermano, que vamos a omitir por razón del tiempo nomás, que vale la pena estudiar esa preciosa oración. Pero noten, hermanos, versículo 11 al final cómo termina y el comentario que se da también. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, Nehemías, y a la oración de tus siervos, Hanani y los amigos que venían de Jerusalén, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, Nehemías, y dale gracia delante de aquel varón, ¿quién? El rey. En un plan que él estaba concibiendo. Hermanos, tenemos que concebir planes nosotros. Y yo les digo más, hermanos, Dios ha bendecido grandemente a esta iglesia de Alhambra.
con la bendición de tener un satélite. Iglesias no lo tienen, hermanos, no lo tienen. El privilegio de contar con el líder como es Ben para armar todo lo que tenemos acá, la predicación en una línea, Biblia o de salud, en fin, salen los mensajes, la gente oye los testimonios de hermanas con su hora del poder, de una u otra manera. Pero hermano, falta un elemento más. ¿Qué suponemos que es? Un despertar en la iglesia. De modo, hermanos, que estemos todos metidos acá, moviéndonos como las abejas en un panal. O allí las hormigas en el hormiguero. Todas allí. Esperen, quédense. Como dijo Moisés, ya no tantas ofrendas, ya trae nomás. Eso hace falta, hermanos, que haya en la iglesia. ¿O no? Si el texto acá nos está diciendo que este hombre se conmovió tanto que pedía oración, Dios se lo iba a conceder, y sobre todo, hermanos, en la condición civil en la que él estaba. Él era copero del rey, un hombre que estaba con su buen estar, su buen salario, al lado del rey. Y sin embargo, jugarse por lo negativo, lo triste, que era no solamente la desolación que Jerusalén merecía por sus culpas, sino también, hermanos, arriesgarse él, como lo hizo y sufrió tanto, de ir a vivir, estar ahí con gente que él amaba, pero tantos enemigos, no solamente los samaritanos, Sanbalat y toda la otra gente enemiga, sino de sus propios amigos, excepto sus criados, sus íntimos, que eran su brazo derecho. Un héroe, hermanos, copero del rey. Y a partir de ahí comienza esta preciosa historia, que ahora ponemos en láminas. Miramos acá, hermanos, a Nehemías. Traten de imaginarse la escena. Los textos están para ser leídos después en su momento cuando queramos mirar. Allí cuando ofrecía como copero, la razón es la confianza que el rey Artajerjes tenía a Nehemías. Se había ganado el crédito, la confianza. Y es que él debía catar el vino, probar por si había intentos de magnicidio. Recuerden que así había pasado con... ¿Alguien se acuerda con quién? ¿El papá de quién? Artajerjes. ¿Cómo se llamó el rey? Asuero. ¿Quién descubrió la confabulación? Mardoqueo. Entonces, Mardoqueo es anterior entonces a Nehemías y él fue el que presenció. Y entonces desbarató allí la confabulación. Bigtán, Teres, en fin, fueron capturados, se anotó en las crónicas y Asuero, hermanos, logró sobrevivir. Ahora le toca el turno a su hijo, Artajerjes. Y también lo mismo, estar atento a que haya confabulación para querer matar. Era común en la antigüedad. De hecho, en el reino persa hubo varios casos de asesinato para tomar posesión del poder. Recordemos, Ciro fue el primer gran rey y luego hubo una sucesión de reyes así donde hubo problemas hasta que llega Darío I. Y él no era pariente de Ciro. Así que había homicidios. Por lo tanto, Nehemías tenía que probar el vino, catar, oler, percibir, estar atento para cuidar a su rey. Solo que el texto cuenta que él estaba tan demacrado, tan triste, y que el rey entendió, se trae un problema. Y esa tristeza es quebranto de corazón. Y Nehemías temió, dice el texto, porque pensó que el rey malinterpretaría. No, algo te pasa, cuéntame. Y allí, hermanos, las cosas se favorecieron. La oración de Nehemías fue escuchada. Se abrió el camino y le plantea su historia. Aquí vemos, hermanos, primeramente, repasemos la historia. Hanani que cuenta a Nehemías acerca de las calamidades de Jerusalén. Pongámonos en los zapatos de aquella gente que sufre, hermanos. No solamente pensemos en nosotros, no hagamos... Nehemías no hizo, pensar yo soy copero, allá, es problema de ellos, no mío. Yo estoy comodito acá, son ellos. No es así, hermanos. Por lo menos Dios no va a operar así con quienes van a ser los grandes reparadores de portillos. Ha sido lindo leer el texto de Isaías 58, pero concluye diciendo, y tu descendencia van a ser reparadores de ruinas. Y hermanos, ese es el plan que Dios quiere para esos hijos que practican correctamente el ayuno y la misión que se les asigna. Y esto significa interesarnos en otros. Y Nehemías cumple esa condición. Se interesa en su ciudad, en su gente, toda la destrucción que hay. ¿Qué salida hay? Por eso la imagen allí de la destrucción y el asolamiento. ¿Qué hace entonces Nehemías? Se pone a orar intensamente. Ya en su trabajo, en su casa, donde está, pidiendo a Dios. Pasaron 4 meses aproximadamente.
desde la noticia hasta que tiene la entrevista con el rey. Y mientras él servía la comida al rey y la reina, y probaba el vino y estar siempre atento, es cuando ya el rey detecta algo en el corazón de Nehemías. Hay tristeza, de quebranto de corazón. Y él, aunque teme, ora a Dios que le dé sabiduría. Y wow, hermanos, las palabras que él tenía. Muestra a un hombre que ya había planeado todo. No lo dejó a la deriva. Planeó qué decirle, cuánto tiempo le iba a llevar, cuánto volumen de material iba a pedir de ayuda, madera, cartas, lo planeó todo. Un hombre avispado, amaba a su ciudad y a su gente también. Y entonces allí cuando plantea al rey, luego entonces cuando ya comienza a contarlo a sus amigos, a sus criados, y con las cartas que recibe del rey para entonces ya saber qué cosas precisas tenía que hacer para llegarse a Jerusalén, un lugar muy inhóspito, mayormente por los enemigos primeramente, pero también por algunos compatriotas que no habían desarrollado fe. Y hermanos, nos vamos a encontrar con eso. Y otra vez, que la lección de Nehemías nos enseñe a nosotros a no manifestar sorpresas cuando estamos moviéndonos y en eso decimos, no puede ser, no lo puedo creer. Este es mi hermano, este es mi compañero, lo que me hace, no entiendo. No hablemos así, hermanos. Cada vez que manifestamos sorpresa, mostramos ignorancia. Si ya está revelado en la palabra de Dios de nuestros grandes héroes, imitémoslos. Y en este caso, con Nehemías, en la forma como se movió, hermanos, confiaba en Dios y tenía cada cosa a su paso. El libro trata la historia de él. Es un hombre fascinante, su historia. Solamente un hombre que tenga el Espíritu de Dios en su corazón. ¿Qué hace, hermanos, Nehemías? El hombre va a Jerusalén, pero antes de contarle a nadie, recorre, mira con sus ojos, hace un estudio. Voy a invitar a que abramos Nehemías capítulo 2, y tal vez el texto considero quizás más importante de todo el libro de Nehemías. Es una opinión mía, hermanos, cada cual tenga su opinión también. Nehemías capítulo 2. Desde el versículo 9 leemos. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y notemos esto, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura o caballo conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. El lenguaje, hermanos, es similar al que usa Jeremías. ¿Buscamos el texto? Jeremías, capítulo 20. Sí, capítulo 20. Recuerden que Nehemías dijo, yo a nadie declaré lo que Dios puso en mi corazón. O sea, algo puso Dios, puso una semilla. Bueno, miremos la semilla que Dios puso en Jeremías. Versículos 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces yo hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, de lo mucho que él sufría. Y yo dije, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, no quiero predicar más. No obstante, había en mi corazón, ¿qué cosa? Como un fuego ardiente metido en los huesos. Traté de soportarlo, pero no pude, era más fuerte que él. Así, hermanos, pasaba con Nehemías. Dios puso una semilla dentro. Yo a nadie le dije lo que Dios puso en mi corazón, lo que debía hacer por Jerusalén. Te pregunto, mi hermano, aplícalo a ti y cada uno a nivel personal. ¿Nos sentimos preñados
Pastor, a ver. Discúlpeme, yo soy varón. No, hermanos, es una preñez espiritual donde entró algo adentro y no te los puedes sacar. Y te lo metieron adentro allí como una espina, una semilla que va gestando, creciendo hasta que tú lo quieres soportar y no puedes. Y un hermano, y una preñez, una semilla que se mete es la predicación del Evangelio. Lo tenemos que tener acá. Es hacer algo por el Señor, por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Que se extiende el mensaje. Y con este privilegio del satélite, hermanos, es cierto, hay hermanos que están colaborando, pero ¿qué pasa con el resto? Si tenemos un Nehemías 2 con Esdras, pero ¿y los demás? Eso vamos a ver con Nehemías, los compañeros que apoyaban y los otros que no. No sea que seamos calificados o comparados con algunos de este grupo o del otro, a lo largo de lo que miremos ahora de Nehemías. Versículo 13, Nehemías 2:13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. No, él se lo guardó solo. Quería estudiar el terreno, porque bullía su corazón. Algo hay que hacer. Vamos, hermanos, a ver la imagen otra vez, aquí mirando a Nehemías que está recorriendo durante esos días, 3 días, en cabalgadura, con sus criados, fieles hombres, cuyos nombres no sabemos, pero cómo lo acompañaron a este hombre. Y allí mientras observaba, había tramos en los que el caballo no podía entrar, había que andar a pie, todo destruido. Y sin embargo, hermanos, él los llevó adelante por el poder de Dios. Él es el reparador de ruinas, el reconstructor de las aberturas, no solamente físicas, morales, ambas. Aquí, hermanos, cuando reúne a su gente, eso trae el texto allí de Nehemías 2, reúne a los oficiales, a los sacerdotes, a todos, y comienza a contarles. Voy a invitar a que miremos. Capítulo 2, versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Comienza el entusiasmo. Así esforzaron sus manos para bien. Pero no podía faltar, hermanos, Satanás no puede dejar que la obra avance sin que él no llegue a estorbar, por supuesto. Aquí estamos mirando cuando ya se tocan los cuernos para anunciar a la gente que a medida que toquen los cuernos, cómo debían cada cual desplazarse. Era la señal para que estén todos atentos. Él estaría observando porque estarían los enemigos molestando permanentemente. Y comienza la obra de edificación en el capítulo 3, bonita historia, preciosa, donde la gente le echa ganas, que trabajan, y aparecen enumerados los nombres, algunos de los cuales con el tiempo llegarán a ser traidores. Entre ellos Eliasib, sumo sacerdote. Pero la gente no lo sabía. Y esta es una lección que podemos extraer, hermanos. Dios no nos juzga por el futuro. Como yo sé que este me va a traicionar, como yo sé que este... No, hermano. Cuando Dios creó a Lucifer, Dios sabía el futuro. Pero no juzga a nadie por el futuro. Como este me va a traicionar, entonces yo lo quito porque... No, hermanos. Él no está libre albedrío. En su amor nos dice, no lo hagas, mantente firme. Y si lo dice, por algo es. Porque Él ya lo sabe, ya lo vio. Así pasó con Jeroboam. Si tú te mantienes firme, te daré casa... Si tú te mantienes obediente, te daré casa firme. Eso está en Primero de Reyes, al final del capítulo 11. Allí entonces cuando se le va a dar las órdenes a Jeroboam, y el capítulo 12.
Agías se le aparece en esa condición. Si tú eres fiel, Dios te da casa firme. Y en este caso, hermanos, cuando aparecen las diferentes personas colaborando, entre ellos Eliasib, y trabajan duro, hay partes emocionantes. El texto que dice, con mucho fervor, hicieron esta parte, el tramo que correspondía a Eliasib. O sea, él es el sumo sacerdote, ahora se reconstruye, tendremos sacrificios para buscar el favor de Dios, así que hagámosle fuerza. Bonito el texto, mucho fervor. Y luego, hermanos, los papelones que hace Eliasib. Reitero, está en el futuro, pero por eso se construye la historia en base a cada presente de cada cual. Y acá estamos mirando en la imagen cuando Nehemías da las instrucciones, todo el mundo está trabajando, colaborando, levantando las partes que haya que levantar. Y por supuesto, Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe, ellos tirando allí, desanimando permanentemente. Lo que ustedes edifican, hasta las zorras se los van a tirar. Y luego que piden lugar para colaborar, no, lo podemos hacer solos. Y se ofendían mucho más, porque esa gente no tenía espíritu de colaboración, sino de criticar, de infiltrarse y mirar lo que estaba pasando. Aquí en esta imagen miramos al crítico que está del lado derecho, allí con su mano levantando lo que Nehemías está indicando a sus colaboradores. Hermanos, saquemos lección. Y es que vamos a tener críticos. Si los hay, que puede haberlos, no juzguemos, duele. No, yo no digo que no sintamos ni que nos duela, no, duele. Pero aprendamos de los líderes. ¿Y cuál es la meta? Mi meta es esta es la meta. Mi visión, es esta. Y es que se difunda el Evangelio, que se esparza, que se extienda. Sí, pero mira que este te pone traba. Míralo a Nehemías. Hermanos, yo no sé de dónde sacaba fuerzas, lógicamente sabemos, pero casi se lo muestra más que humano. Un hombre que al menos no se revela momentos de desánimo normal en cualquier ser humano. Él está con una visión, hay una meta, es reparar todos los muros, pero la otra parte, hermanos, espiritual. Y cuando él repara el tema de los matrimonios mixtos, tremendo problema, creado por Eliasib, eso fue uno de los que causó el problema, por el mal ejemplo que él dejó. El tema de los diezmos, otra reforma, también creado por Eliasib, cuando quitó todos los muebles del santuario, el templo que se había construido, para amueblar al yerno, casado con la hija, el yerno enemigo de Nehemías, extranjero por otro lado. Varios ejemplos, hermanos. Entonces se ve ahí a estos hombres que hacen lo suyo y Nehemías junto con Esdras. Ya vamos a mirar un poquito después también. En la reconstrucción, todos trabajando. ¿No les parece, hermanos, que esto debería inspirarnos a nosotros? Hoy tomamos un día especial de ayuno, pero recordemos que la meta que nos estamos proponiendo como iglesia, todos los sábados, ¿cuál es? Obra misionera. Recordemos, ¿sí? Es donde cada cual allí va a hacer su parte. Se preparan los materiales, se van a repartir, tocar puertas. La semana pasada, como fruto de esos contactos, pues nos acompañó un joven con su drama personal. Y fue inspirador para las hermanas y hermanos que estaban allí rodeando y acompañando a ese joven, que encontraba un remanso con tremendos problemas allí que él traía de afuera, y aquí pues encontró paz. Y esta tarea hay que hacerla, lógicamente, hermanos, todos los días, es la obra personal, pero por lo menos en sábado como comunidad, tener ese plan. Esto es estar unidos en espíritu. Es lo que Nehemías hacía con su gente cuando reconstruía los edificios. Aquí todavía más, mirando imágenes de la reconstrucción, él lo observaba y estaba atento. Si nos acordamos, hermanos, voy a invitar a que leamos un texto inspirador, cómo él trataba la agresividad a los enemigos. Estamos en Nehemías. Abrimos el capítulo 4. Desde el versículo 14, leemos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo:
no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra la espada. Hermano, no hay forma de parar a uno que tiene fuego por hacer las cosas. Porque son muchos enemigos. No somos guerreros profesionales. Ellos son peligrosos. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Miremos, hermanos, el peligro al que estaban todos expuestos. Y Nehemías, desde su comodidad como copero, sufriendo todo esto. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para ir a bañarse. Tremendo, hermanos. No fue fácil. Nunca ha sido fácil la obra de Dios cuando contamos con elementos tan enemigos, tan opuestos, como es Satanás, que va a frenar. Y hermanos, tanto más en esta etapa del fin. No creamos que va a ser fácil. Por eso digo, yo no entiendo, hermanos, qué regalo tener acá en esta iglesia un satélite. Pastor, qué fácil. No usemos esa expresión, hermanos. Provocamos a Satanás. Porque Él nos va a probar, y es una cita que quiero compartir después. ¿Hasta dónde, hermanos, Él sabe cómo zarandear? Porque la creíamos fácil. No, este es un regalo de Dios, una bendición de Dios, para que la usemos a la altura de la bendición de Dios. Y reitero, hermanos, ustedes tal vez piensen: bueno, está el hermano Ben, el pastor y el doctor y otros colaboradores, pues que prediquen. No, hermanos, falta más. Hoy en la clase de escuela sabática, en uno de los tramos allí, se dijo: si el versículo dice que se predicará el evangelio por testimonio a todas las naciones, con tal que salgan las redes, ya todos saben del mensaje cristiano y adventista en particular. Se predica por el satélite, por aquí, por allá, todo el mundo sabe. No es eso, hermanos. El texto de Jesús dice: si ustedes se aman unos a otros, entonces el mundo sabrá que son. Ok, hermano, ese es el testimonio. No es tanto que, que venga el doctor y hable, y el pastor, y entonces que dé el mensaje bíblico con el brazo derecho de la salud. Ya se hizo, ya le hicimos. No es así, hermano, no alcanza. Porque llega por acá, pues tanta la nube de información de internet, tanto, que llega de a tramos. Este lo escuchó y ya lo escucha por aquí, en fin, llega, hay gente muy interesada que lo sigue. Pero el testimonio que conmueve, que pega, y no hay forma de contrariarlo, ni contradecirlo, ni tirarlo abajo, ¿cuál es? Que el mundo conozca que el pueblo se ama a sí mismo. Una iglesia que muestra su amor, y la gente, los mundanos especialmente, miran, ¿y eso qué es? ¿De dónde sacaron eso? Eso es mucho más contundente, hermanos. Y ahí nos toca la parte a quienes, a todos los que estamos aquí. Cuando es así, hermanos, ahí sí da que hablar. Fueron palabras de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. Por lo tanto, hermanos,
rencillas, dificultades, problemas, los debemos arreglar unos con otros. Y que la gente mire. Y entonces sí tendrá efecto todo el resto, el mensaje por el satélite, todo lo que viene. Pero el amor primero, honrando las palabras de Jesús. En el caso de este hombre que estamos mirando, Nehemías, observando a su enemigo, Tobías y compañía, como miramos aquí en la imagen, el hombre atento, observando, y que tenía allí el que tocaba la trompeta al lado. Problema que ahí toca la trompeta rápidamente, todo el mundo atento. Así, hermanos, estar atentos. Y estas son las palabras de Jesús. El mundo conocerá que son mis discípulos. Ese es el testimonio, que se amen. Miramos más en ese espíritu de construcción que traen Nehemías y aún Esdras, que estaba colaborando en ese tiempo como sumo sacerdote. Él llegó un poco después. Acá quiero detenerme en esta imagen. En verdad, Esdras llegó primero, recordemos, Nehemías después. Aquí está el vigía, Nehemías, el que observa, texto que hemos leído del capítulo 4. Lo que viene acá, hermanos, es la obra de reforma que hacen ambos. Esdras cuenta lo propio en su capítulo 10 y Nehemías en el capítulo 13. La reforma de los matrimonios mixtos. Y cuando escuchamos, hermanos, en el tema anterior, el ejemplo que trae Nehemías fue en esta ocasión. Voy a invitar a que abramos capítulo 13 de Nehemías. Su intento de reformar, especialmente el área del sábado y aún de los matrimonios. Vamos a tomar el caso de los matrimonios. Capítulo 13, versículo 23 en adelante. ¿Recuerdan, hermanos, una expresión que se oyó, que se dijo que lo que hacemos trae consecuencias? Salomón hizo cosas que trajo consecuencias a su hijo Roboam y así al pueblo. Recordemos los sodomitas, en fin, él introdujo un culto. Cuando viejo, dice el texto, que abrió su corazón allí a la influencia de estas mujeres paganas, esposas que él se había conseguido. Notemos, hermanos, las consecuencias. 13:23 de Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. En consecuencia, ese muchacho no podía escuchar hebreo, ni entender hebreo, si la Biblia estaba hecha en hebreo. Entonces el papá que hablaba hebreo, la esposa era pagana, entonces el hijo hablaba la lengua de la mamá. ¿Cómo pasa acá, hermanos, acá en este país, cuando hay jóvenes que no hablan el español y está el papá ahí, háblame el inglés, papi, no te entiendo, porque el chico no quiere escuchar español. En fin, está bien, se entiende. Algo parecido acá. Y entonces, como no había Biblia traducida al amonita, al moabita, a las asdodita, entonces el chico no tenía instrucción bíblica. ¿Qué le espera a una nación en esas condiciones? Bien, miremos. Versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los pelos, y les hice curar. ¡Wow! Se excedió este Nehemías. ¿Será? Ese es el punto, hermanos. ¡Oh! Fuego que quema en los huesos. Ahí se entiende a los discípulos cuando Jesús hizo algo similar con los cambistas. Y ahí entendieron, el celo por tu casa, ¿qué más? Me consume, me quema. Bien, miremos el argumento, hermanos, que usa Nehemías. Y les arranqué los pelos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y ahí miremos a Eliasib. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Hubo problemas con ese hombre. Sacerdote, hijo del sumo sacerdote Eliasib también. ¿Notamos, hermanos, allí lo que está pasando? No hay espíritu de reforma en Eliasib y cuantos otros. A diferencia de Nehemías, el fuego que tiene, y Esdras que le acompaña en el capítulo 10 de Esdras, ahí podemos mirar. Pero hermanos, quisiera yo primero poner esta imagen que vamos a ver acá. Esto aparece en la reforma de Nehemías en el capítulo 13 acerca de la guarda del sábado, que no leímos el texto ahora. Sería ya por falta de tiempo leer ese texto. Porque hermanos, se viene algo, creo que sí, vamos a leer el texto. Porque la cita que quiero leer de Elena White se relaciona con esta imagen que estamos mirando. Y vamos a concluir leyendo la cita del Espíritu de Profecía. Por lo tanto, vayamos a Nehemías capítulo 13, miremos brevemente la reforma de Nehemías en cuanto al sábado. Versículo 14 en adelante. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, y que acarreaban haces o fardos, y cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en sábado no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y es la imagen, hermanos, que tenemos allí, como Nehemías pone orden para que sus levitas, sus criados, todos cierren las puertas de Jerusalén, para que no haya tentación de comerciar. ¿Sí? Tenemos la imagen allí para poner. Allí Nehemías cerrando, váyanse, si siguen acá yo les echo mano, los pongo presos y la van a pasar mal. Hermanos, esos reformadores hoy hacen falta. Quiero compartir la cita, hermanos. 2 citas, una del conflicto de los siglos, traición al mandato de la observancia del sábado. Si la cita ya lo decía, que no haya sorpresas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hermanos, participar del espíritu mundano, música, pasatiempos y cuánta cosa que uno lo mira al estilo mundano. Hermanos, corremos ese grave riesgo de que estar tanto tiempo respirando ese olor, el tufo mundano, ya entra y que no vemos la distinción. No veo, ¿dónde está mal? Perdón, no lo veo. El texto acá nos dice otra vez, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Y sigue más. Así que, cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad,
hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermanos, si Jesús se lo dijera a Pedro, no, yo jamás, no, ellos quizás, yo jamás haría semejante cosa. No, hermanos, nadie está exento. Solamente los que hagan caso acá a la amonestación. No participes de su espíritu. Permite que la obediencia a la verdad te santifique, lo que está subrayado aquí. Y la cita que tiene que ver con Nehemías. Hay necesidad de una reforma del sábado entre nosotros, quienes profesamos observar el santo día de descanso de Dios. Algunos discuten sus asuntos comerciales y hacen planes en sábado. Y Dios mira esto en la misma luz, como si ellos se comprometieran en la transacción real del negocio. ¿Estamos así algunos, hermanos? Cuando llega el sábado, pues vamos a conversar. Porque no lo veo al hermano, toda la semana no lo vi, ahora, hermano, ¿qué pasó? Que justo te veo ahora. Y ahí es cuando hablamos del negocio que haya que hablar. Sigue más. Otros que están bien informados de las evidencias bíblicas de que el séptimo día es el sábado, entran en sociedad con hombres que no tienen respeto por el santo día de Dios. Una compañía allí con el compañero incrédulo. Un guardador del sábado no puede permitir que hombres en su empleo, pagados por su dinero, trabajen en sábado. Si por causa de la ganancia él permite que el negocio en el que se interesa su compañero incrédulo sea realizado en sábado, él es igualmente culpable con el incrédulo. Y es su deber disolver la relación sin importar cuánto pueda perder por hacer esto. Los hombres pueden pensar que no pueden permitirse el lujo de obedecer a Dios, pero ellos no pueden permitirse el lujo de desobedecerlo. Aquellos que son descuidados en su observancia del sábado sufrirán gran pérdida. Y la cita final, hermanos. El Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos días finales. En esta controversia los hombres en posiciones de responsabilidad tomarán un curso de acción directamente opuesto al seguido por Nehemías. No solo ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que intentarán mantenerlo alejado de otros, enterrándolo bajo la basura de la costumbre y la tradición. En las iglesias, en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana. Ministros del pueblo de Dios. Hay calamidades en el mar y la tierra, y estas calamidades aumentarán, un desastre seguirá de cerca a otro, y el pequeño grupo de concienzudos guardadores del sábado serán señalados como los que traen la ira de Dios sobre el mundo por su descuido del domingo. Así que haya ministros al aire libre, en grandes concentraciones, que insistan que hay que guardar el domingo. Una profecía, hermanos, que está en un futuro próximo. Pero ¿qué dice la amonestación? Siguen un curso de acción totalmente opuesto al de Nehemías. Por eso, hermanos, estudiamos Nehemías. Para que recordemos, Review and Herald, marzo 18 de 1884, la cita leída, párrafos 7 y 8, y en el Southern Watchman, en junio 28 de 1904, es la cita, pero poquito diferente, de la cual viene Servicios Cristianos 193. La otra de Review and Herald es la más precisa, es 20 años atrás, ella publicó bien completo. Esta otra, lo dijo ella también, pero en otro contexto. Hermanos, yo les invito a que tengamos una oración, ¿puede ser? Que Dios guarde a esos reparadores de ruinas y de boquetes. Y somos ustedes y yo, hermanos. Y con convicciones, con un fuego que arda, como dijo Nehemías. A nadie dije lo que Dios puso en mi corazón que hiciese. No digamos a otro, hermano, hagámoslo, obremos. Eso mostrará que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sin estar ahí pregonando, tocando trompeta. ¿Sí? Invito, hermanos, vamos a orar. Pongámonos de rodillas todos y tenemos una oración para reconsagrarnos en esta hora de estudio de la palabra.
Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí escuchando tus exhortaciones que nos das a través del libro de Nehemías, libro inspirado para que aprendamos en nuestro tiempo un modelo de comportamiento y consagración como aquel héroe de la antigüedad. Tal como la profetisa pone allí, en los días finales Dios tendrá gran controversia contra su profeso pueblo, porque muchos seguirán una conducta directamente opuesta a la tomada por Nehemías. Oh querido Padre, ayúdanos a tomar conciencia y especialmente pon en nuestro corazón ese ardor por la palabra de Dios. Como pusiste en Nehemías, que esto crezca hasta que haya algo en el alma que no lo podamos soportar, no lo podamos callar, y es extender el Evangelio en otras partes, con nuestro testimonio, nuestra palabra. Oh querido Padre, bendícenos a todos los hermanos que estamos escuchando, los hermanos que están en la distancia también. Guárdanos a todos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.